Bueno, pues, en primer lugar, gracias por asistir a la charla sobre OMLASP. Em, la charla va sobre pues, un framework que hemos desarrollado en el departamento de ideas locas en Telefónica con el objetivo de poder auditar o hacer pruebas a los algoritmos de inteligencia artificial. O sea, creemos que la ciberseguridad va muy alineada a la inteligencia artificial y creemos que necesitamos tener ese conjunto de pruebas que nos permita verificar, auditar, ver la robustez de un algoritmo de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial está por todos lados al final. En la charla vamos a hablar un poco de todo esto. Aquí tenéis un poco de información sobre nosotros. También queremos agradecer por su colaboración a Marcos Rivera y a Javier del Pino, que han colaborado en este proyecto, que es un proyecto open source que está liberado desde hace un mes y algo, y cualquiera puede jugar con él, incorporar pruebas, probar las herramientas que hemos desarrollado también para implementar algunas pruebas que se especifican en el framework. Y bueno, pues ¿cómo surge esto de querer auditar los algoritmos de inteligencia artificial? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos estado desde el año 2018 a finales trabajando en temas de deepfake. Nuestro objetivo era primero conocer cómo funciona deepfake, cómo se pueden generar esas deepfake para luego poder detectar y ver cómo se puede detectar este tipo de amenazas, de anomalías, ¿no? Hicimos un pequeño ejemplo con nuestro responsable y lo hemos ido evolucionando a lo largo de los años. Y desde el 2019 hasta el 2022, la evolución en la generación de deepfake en tema de recursos y en tema de costes, pues ha bajado mucho. Necesitamos menos recursos, menos costes para poder generar una deepfake mejor todavía, ¿no? En el año 2020 nosotros trabajamos también en una herramienta totalmente diferente al tema de inteligencia artificial que se llamaba ATT-Pound. Este tipo de herramienta también open source lo que nos presentaba era la posibilidad de emular amenazas contra una organización. Es decir, que alguien en un departamento de IT pudiera emular, por ejemplo, un WannaCry de manera controlada y ver si sus controles de seguridad pues, eran eficientes, eran eficaces. Esta herramienta estaba basada en la matriz ATT&CKey del Mitre, que seguro conocéis, donde se muestran pues, técnicas y tácticas principales de las principales amenazas para conocer su esencia, ¿no? Entonces nosotros decidimos hacer una especie de híbrido, decir, bueno, esto del Mitre está genial porque es una matriz de conocimiento muy interesante que se puede aplicar para verificar los controles de una organización y por otro lado teníamos conocimiento de inteligencia artificial en ciertos algoritmos y quisimos hacer un híbrido, decir, bueno, pues ¿por qué no hacemos una matriz de conocimiento sobre técnicas que se pueden utilizar para probar, para auditar estos algoritmos de inteligencia artificial? Y ahí nace el proyecto de OMLASP. Entonces, como he dicho, está inspirado en el Mitre. Si os fijáis, bueno, aquí tenéis la matriz del Mitre, técnicas, tácticas y procedimientos que utilizan o que han utilizado las principales amenazas. Es decir, el Mitre al final ha hecho una esencia, saca la esencia de esas amenazas, pues utilizan este tipo de técnicas para hacer escala de privilegios, para hacer explotación, para hacer enumeración, todo esto, ¿no? De sacar la esencia de lo que es una amenaza. Eso se encargaba ATT-Pound de hacer esa emulación. Mitre tiene su propia herramienta también, que se llama Caldera. Y nosotros pasamos a un modelo mucho más simple. Todavía el framework está dando sus primeros pasos, pero también podéis ver las columnas, una especie de matriz, donde vais a encontrar diferentes tácticas o diferentes ámbitos de actuación de la prueba que vamos a desarrollar y las diferentes implementaciones o las diferentes técnicas o las diferentes pruebas que tenemos para poder auditar esos algoritmos de inteligencia artificial. Cuando decimos auditar, pues es auditar y también es ver su robustez, como de eficaz puede ser ese algoritmo. Pensar que, luego lo comentará Fran, pensar que los algoritmos de inteligencia artificial están en todos los lados. En todos los lados. Hay una diapositiva después que vais a ver el impacto que tiene esto en el mundo real. Está en cualquier lado y diariamente la estáis utilizando, ¿no? Entonces nosotros pensamos que el presente, hoy en día ya, en la ciberseguridad habrá gente que se empezará a especializar en cómo auditar o cómo hacer pentesting a este tipo de algoritmos. Porque al final te estás enfrentando a sistemas o estamos acostumbrados a enfrentarnos a sistemas donde tenemos páginas web, tenemos servicios que tienen unos inputs. Pero al final un algoritmo de inteligencia artificial no deja de ser un servicio, no deja de ser una aplicación que tiene unos inputs. Lo que pasa es que tiene cierta inteligencia detrás.
pero hay que evaluar cómo se puede llegar a manipular o si esa inteligencia artificial es lo suficientemente segura como para poder estar donde está. Y el framework de MLabs lo que pretende precisamente es eso. Bien, pues vamos con la primera demo. Bueno, esta es una demo de Google, el propio Google lo sacaba, o sea, no es nada nuevo. Si vemos aquí las dos imágenes, ¿veis las diferencias? El que diga que sí está mintiendo. No se puede ver, ¿vale? Así a simple vista no se puede ver, no busquéis, no hay 7 diferencias, no hay ni una, no hay. Lo que pasa es que sí que realmente hay una modificación a nivel de píxeles en la imagen de la derecha, donde la inteligencia artificial de la izquierda sí que nos detecta claramente que estamos viendo el Big Ben de fondo, ahí lo veis, ¿lo identificáis todos? Sí. Bien. Y luego a la derecha veis el Big Ben, todos identificáis, sigue estando ahí, no se ha movido. Pero la inteligencia artificial vais a ver que mediante un ataque FGSM se han inyectado una serie de píxeles de tal forma que el contorno, la identificación de ese edificio, él va a identificar que hay un edificio, pero no va a identificar que es el Big Ben. Lo que estamos haciendo es conseguir cambiar lo que está identificando. En la izquierda no hay ese ataque, identifica claramente que es el Big Ben, y en la parte de la derecha, con esa inyección que vamos a ver, pues de repente no es capaz de identificar el Big Ben, pero identifica que hay un edificio. Si esto lo lleváramos a un plano donde se tiene que identificar a una persona y la imagen que le estamos pasando a la IA es de una persona con ese ataque FGSM, podríamos hacer que no detectara a una persona que está siendo buscada, por ejemplo, ¿no? Bueno, vemos que hay un riesgo. El vídeo es este. A ver si le doy al play. El vídeo es este. Está así. Vale, ahí tenéis las dos. Ahí veis que la segunda no identifica Big Ben. Se identifica como building. Luego hay una slide donde se va a ver un FGSM como una radiografía y se va a ver la inyección, que eso Fran luego os lo va a explicar. ¿Vale? En la parte de izquierda veis que lo identifica, perdón, la pestaña de izquierda lo identifica como el Big Ben y en la derecha no. Así para poner de nuevo, así para que se vea al principio. Y fijaros, Sí, ahí es cuando detecta el Big Ben y también la ubicación, que también es importante. Hmm. Pero cuando le hacemos el ataque FGSM, directamente lo que te dice que hay un edificio, pero no sabe qué edificio es ni te lo ubica en plano, ¿no? Es importante eso. Vale, pues, ¿qué estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo es inyectando, aquí podéis ver un poco el ejemplo, ¿no? Estamos inyectando ruido a esa imagen, pero no es un ruido generado de forma aleatoria. Hay unas técnicas según el tamaño de la imagen, incluso según la arquitectura también de cómo se ha montado ese modelo, etcétera, ¿no? Y lo que hacemos es directamente lo que veis aquí, inyectar ruido. Ahora veréis un ejemplo en el que se ve exactamente cómo funciona y qué fórmula utilizamos para este caso. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Fijaros, esto de creativa que se llama Hugging Face es un repositorio súper conocido en el que hay miles de modelos. Imaginad por un momento que yo cojo un modelo que reconoce imágenes, le hago un fine tuning, o sea, digo, no reconozcas el Big Ben, pongo el ejemplo del Big Ben, y lo vuelvo a subir. Cualquiera puede bajarlo y si utiliza ese modelo en una startup, que eso ocurre todos los días, ir a Hugging Face, bajar tu modelo y ponerlo en producción es algo habitual, pues directamente no vería nunca el Big Ben, ¿no? Y eso es lo que queremos denunciar, entre comillas, aquí, ¿no? Lo fácil que es coger un modelo de Machine Learning, modificarlo, atacarlo y volverlo a subir para ponerlo entre comillas, en producción, ¿no? Pero ya las compañías se están dando cuenta de que esto va a ser un problema. Lo que a mí me llama la atención muchísimo es que no haya más información sobre esto. Porque es que estos ataques se pueden hacer. Vais a ver hoy cómo los podemos aplicar. Y tienen unas consecuencias brutales en el mundo real, que después también veréis al final, ¿no? Pero para entenderlo tenemos primero que saber cómo funciona todo el proceso de, digamos, de creación de un modelo. Tenemos la parte, voy a ir rápido con esto porque si no, no nos da tiempo, la fase de entrenamiento y también tenemos la fase de, perdón, o el pipeline operacional, ¿no? En la fase de entrenamiento es cuando cogemos, lo primero es saber qué vamos a hacer. No podéis ni imaginar la de compañías que utilizan Machine Learning y no saben todavía qué es lo que van a hacer, ¿no? O qué proyectos hay que cogen Machine Learning y a lo mejor con 2 cálculos estadísticos también tienes el mismo resultado, bueno, o mejores incluso, ¿no? Pues bueno, lo primero es saber qué es lo que vas a hacer. Coger los datos, preprocesarlo, que es la parte de limpieza, dividirlo en 3 bloques
y ya volver a hacer lo que es el proceso de entrenamiento, ¿no? Que es lo que podéis ver aquí con los engranajes. Y finalmente tenemos ya un modelo. Esto sería la fase de entrenamiento, que también es atacable, que eso lo veremos ahora. La fase operacional es cuando ya ponemos ese modelo en producción, está funcionando. Aquí abajo os ponemos un ejemplo de un vehículo, que es el caso más tradicional, ¿no? En el que un vehículo autónomo detecta una señal, en este caso de stop, que serían los datos de entrada, haría un preproceso, claro, porque la señal de stop tendrá detrás un árbol, mil cosas, pues yo quiero solo el stop. Incluso le puedo hacer un OCR para coger el texto directamente y reconocer que es un stop al 200%, ¿no? Casi. Fijaos que aquí te da una probabilidad en la parte de predicción. Aquí es donde entra el modelo que tú has entrenado. Entraría aquí en este punto y finalmente el coche realiza una acción, que en este caso es parar. Vale, pues ya sabemos los dos entornos en los que se mueve lo que es la creación de un modelo de Machine Learning. Y sobre esto podemos hacer 3 tipos de ataques que os sonarán muchísimo, ¿no? El white box, black box y gray box. En este caso, lo que lo diferencia es el tipo de dato que podemos modificar o atacar. Como podéis ver, en el white box lo que podemos modificar o atacar son los datasets, los parámetros, los hiperparámetros también de configuración de la red neuronal, por ejemplo. Y en black box, como no tenemos acceso a la caja, lo que podemos ver es la entrada y la salida, y manipular la entrada y la salida, que también se puede hacer, ¿eh? Y ya finalmente, bueno, los gray box, que es una mezcla un poco de ambos, ¿no? ¿Y qué tipos de ataque podemos hacer? Hay muchos, pero lo hemos resumido aquí en 3 bloques, que son los que más o menos, hay una convención más o menos que los engloba en estos 3, ¿no? Que son el poisoning, o sea, el envenenamiento, la evasión o la exploración. ¿Qué es el poisoning? Pues también os sonará. Cuando tú envenenas datos, pues exactamente igual. Aquí, ¿qué haces? Pues que envenenas el dataset. O sea, en vez de entrarle los datos que le deben de entrar, tú pones los tuyos con tu modificación. En la evasión es algo parecido, pero ocurre en la fase operacional. Por eso os he contado antes la training y la fase operacional. Es parecida, pero los datos se modifican, iba a decir en tiempo real, pero bueno, más que en tiempo real sería en periodo de producción, cuando se está ejecutando ese modelo dentro de un servicio o de lo que sea, ¿no? Y ya finalmente, el más complejo de todos, que es el de exploración. Esto es ingeniería inversa pura. O sea, esto es llegar desde fuera, intentar llegar incluso, fijaros que está abajo, al modelo de entrenamiento. Es muy complejo esto, pero se puede conseguir también dependiendo de la arquitectura y todo. Y en este punto, fijaros, quiero que conectéis 2 mundos en este momento. El Machine Learning con la ciberseguridad tradicional. Fijaros que está aquí todo. O sea, podemos mezclar los dos y aquí podríais combinar técnicas de exploiting, de fingerprinting, de ingeniería inversa con el tema del Machine Learning y ahí tenemos una verdadera arma potencial, ¿no? Bien, ¿y qué podemos hacer con esto? Esto que veis aquí son las columnas que antes Pablo os ha enseñado en nuestro, entre comillas, Mitre propio, ¿no? Hemos hecho una tabla en la que nos hemos inspirado en Mitre porque nos encanta y sabemos que la información que ofrece es bestial, ¿no? Pues hemos intentado hacer algo parecido, ¿no? Y entonces hemos creado 7 columnas en las que ponemos los tipos de ataques que tú puedes realizar contra un modelo de Machine Learning. El de misclassification es simplemente la salida, que dé cualquier cosa menos lo que tiene que dar. Eso es el mix. O sea, me da igual cómo lo ataco, pero si me tiene que decir que al final hay un gato, me va a decir que es un plátano, un avión o un coche. Me da igual lo que sea, pero te voy a engañar. Ese modelo no va a funcionar. Básicamente eso es el misclassification. El target misclassification es quiero que la salida sea un gato o quiero que la salida sea un avión. Me da igual la entrada, pero la salida tiene que ser o una puerta o un arma o yo qué sé, lo que imaginéis, ¿no? El Source Target Mix Classification lo que hace es, yo le meto de entrada un gato y la salida que va a salir es un coche, por ejemplo. Tú le das una entrada y ya con eso sabes que, bueno, os lo pongo en el caso del ejemplo del coche. Si es el coche y ve la señal de stop, cuando vea la señal de stop, lo que va a hacer es obligación de ir a 80. Más o menos todo lo contrario, ¿no? Imaginaros. El Retrieve Model Info es simplemente lo que os decía de la ingeniería inversa sobre el modelo, ¿no? Conseguir toda la información posible del modelo con ataque. De esta forma, combinando eso, podemos hacer ese ataque de exploración que os dije antes hasta niveles que no os podéis ni imaginar, ¿no? El otro es, este es nuevo, este lo pusimos hace poco porque era de los modelos generativos que están tan de moda, ¿no? Pues también se pueden atacar. Se pueden atacar desde la base de escribir lo que tú quieres que aparezca en pantalla, modificarlo, hasta incluso el modelo de entrada, de salida, etc., ¿no? O sea, es un modelo más, es una arquitectura más de Machine Learning que se puede modificar y se puede atacar. También tenemos los famosos backdoors. Veréis un ejemplo ahora que hemos hecho de backdoors, pero con NLP, con lenguaje natural. Y ya finalmente los típicos que ya conocemos, ataques de denegación de servicio, que también se pueden aplicar en servicios de Machine Learning, ¿no?
Bien, pues esto era lo que decía Pablo, que aquí lo veríais más claro, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es cogiendo, bueno, no voy a entrar en la fórmula porque no tenemos tiempo, pero aquí lo que estamos haciendo es directamente coger un dataset, en este caso para las pruebas cogimos uno muy conocido que se llama CIFAR 10 o CIFAR 10, que tiene miles de imágenes de todo lo que podáis imaginar, ¿no? Aquí en este caso eran barcos. Pues aplicando esta fórmula, que simplemente lo que está diciendo es la X' lo que está es generando las imágenes atacadas, y en base a diferentes valores, fórmulas y tal, lo que estamos es ajustando el epsilon que veis aquí, que es el que le va aumentando o disminuyendo el ruido, y finalmente tenemos un modelo. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos envenenando esa imagen con ese ruido, pero intentando que no la modifique demasiado, ¿no? Intentando afinarlo, llegando a ese nivel mínimo en el cual decimos, vale, lo va a detectar como un avión, pero es un barco, ¿no? Aquí ya se ve demasiado bien que lo hemos atacado. Pero no os fijéis tampoco en eso. A mí me da igual que se vea así. Quien trabaja con Machine Learning no está mirando las imágenes de los modelos. O sea, no se va a poner a mirar si están envenenados o si tienen píxeles. Eso olvidaros, ¿no? Porque son miles de millones de imágenes, con lo cual, aunque estén modificados a un nivel alto, no te vas a dar cuenta, a no ser que sea un modelo que sí te está mostrando directamente la imagen original que está cogiendo del dataset, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, básicamente es esto. Coger imagen, envenenarla y sacar, digamos, otra predicción, ¿no? Y estos serían los ataques FGSM, ¿no? Que están basados en el gradiente y tal, tampoco quiero entrar ahí, pero básicamente es modificar hiperparámetros de esa red neuronal para que dé una salida que no es la que estaba acordada, ¿no? Vale, esto es un ejemplo de una de las herramientas que tenemos. Tenemos como 8 herramientas. Esta es una que te genera directamente un ataque FGSM. En este caso lo hemos hecho contra el CIFAR 10 de antes, que os dijimos. Cogimos solamente 50.000 imágenes por tampoco morirnos ahí esperando, ¿no? Entonces, lo que hace la aplicación nuestra primero es entrenar, pero aquí entra la parte positiva, ¿no? No solo estamos atacando, después veréis cómo también la defendemos, ¿no? Es curioso que el mismo ataque sirve para defenderlo. Ahora lo veréis. Si yo cojo un modelo normal, lo entreno así rápidamente contra CIFAR 10, en la predicción que me sale, la tasa de error que tenemos, es que igual se verá por aquí abajo ahora, la tasa de error que me da, si no recuerdo mal, era de un 22%. O sea, tenía una tasa de acierto de un 78%. Claro, no está mal, un poco bajo, pero bueno. Pero si ese entrenamiento lo hace o utilizamos ese modelo contra una serie de datasets atacados por FGSM, tiene un 98% de error. O sea, no va a encontrar nada. O sea, de lo que hay ahí prácticamente te va a decir que un plátano es un helicóptero directamente, porque no sabe las imágenes que tiene. Eso lo veréis aquí ahora, que la tasa de error, o sea, si tú coges ese modelo contra CIFAR 10 sin atacar, tienes un 80%. Si coges ese modelo contra un CIFAR 10 atacado por FGSM, tiene una tasa de acierto de un 2%. O sea, está dando una tasa de error del 98%, ¿no? Brutal, ¿no? Está totalmente roto el modelo. ¿Cómo corregimos eso? Pues fijaros, es tan simple como reentrenar ese modelo con imágenes atacadas. Yo entreno con CIFAR 10 mi modelo, pero vuelvo otra vez a entrenar ese modelo con las imágenes de CIFAR 10 más las imágenes atacadas. Y en ese momento todo cambia. Pero es más, no solo detectamos los errores, sino que mejoramos incluso la predicción del modelo del 70% que os dije antes. Porque claro, al tener más visibilidad, más, digamos, más dataset, más comprensión, ¿no? de esos datos, pues lo genera con mucha más, digamos, perfección, ¿no? A ver si puedo darle para adelante porque está ahí. No, bueno, estaba en la mitad del vídeo se podrá ver perfectamente cómo te salen los diferentes valores, pero bueno, yo lo digo porque si no hay que esperar antes del vídeo. Sale al final eso, hemos aumentado del 70% a un 98% de acierto, y el error que tenía del 2%, esta vez ha subido al 20%. O sea, lo hemos mejorado muchísimo, ¿no? Con lo cual, fijaros, ahora viene aquí una parte en la que os contaré cómo se defiende, y este es el primer punto que os voy a destacar, pero os lo quería contar directamente durante la demo, ¿no? Pues lo que está pasando detrás de esa ejecución es justamente esto que veis aquí. Hemos hecho este ejemplo con Jupyter para que veáis un poco qué está pasando detrás de las cortinas, ¿no? Lo que se está ejecutando por detrás, para que veáis un poco ese proceso de envenenamiento FGSM de todas las imágenes. Aquí, cuando avance un poco, vais a ver, hemos cogido un caballo que lo detecta como un vehículo. Y fijaros que aquí hemos exagerado un poco el ataque para que veáis esa modificación de píxeles. Pero este modelo, que es totalmente funcional, un modelo que hemos bajado de Hugging Face, te está diciendo, no, esto es un caballo. Aquí abajo podéis ver que te dice un caballo. Aquí al final te lo va a decir, cuando te des al play, te va a salir un caballo. Y después lo veréis atacado y te va a decir, no, esto es un vehículo.
Pero la diferencia es solo, fijaros que la imagen del atacado que vais a ver aquí abajo es muy parecida. No hay una diferencia, cambian los colores y tal, pero la forma es de un caballo. ¿Veis? Caballo un poco podrido, pero bueno, se ve como es igual, es la forma de un caballo, ¿no? Entonces, es curioso como moviendo algunos píxeles de colores y de posición eres capaz de engañar a toda una IA, ¿no? Es impresionante y las consecuencias que tiene, ¿no? Y fijaros, esto que os dije antes, esta es la fórmula del reentrenamiento que os dije, con las imágenes atacadas conseguimos mejor funcionamiento incluso del modelo original. O sea, es curioso, ¿no? Con lo cual, si tenéis que utilizar algún tipo de modelo en producción que tenga que detectar imágenes, yo lo atacaría con FGSM y lo metería a entrenar y seguramente será mucho más resiliente a ataques de este tipo, ¿no? Y ya, bueno, otras técnicas son más complejas, que son típicas, ¿no? Y es el tweaking, ¿no? El tener que ir tocando y ver parámetros y tal, ¿no? Vale, pues este sería uno de los ataques. Otro es ataques de escalado. Este es muy curioso porque lo que hace se basa en ataques a modelos muy concretos de imágenes como son las CNN, que son las redes convolucionales. Si conocéis un poco de Machine Learning, en las redes convolucionales se van haciendo diferentes escalados según la fase en la que está la detección de los features, ¿no? De las características de la imagen. Ese reescalado es simplemente reducir de tamaño una imagen. Pero claro, si tú eres capaz de embeder, o sea, de incrustar imágenes pequeñas y conoces la arquitectura y conoces el tamaño, eres capaz de hacer que en el momento que esa imagen entre en el modelo, cuando entre en esa fase de toda la CNN, hay un punto en el que al hacer ese reescalado cambia de Obama a Donald Trump. Y lo que te sale al final es, este es Donald Trump. ¿Vale? Y tú no lo ves. Se parece mucho a los ataques de esteganografía, ¿no? Es muy similar. Estamos incrustando información que no se ve. Esta imagen que veis aquí de Obama tiene por todas partes pequeños píxeles que son la imagen de Trump distribuida en pequeñitas matrices de píxeles que no se notan y en el momento que tú haces el reescalado, pues es cuando te lo detecta, ¿no? Con lo cual, si tú metes en una CNN a un tipo de imagen de este tipo, con Obama lo que te va a salir al final será Trump, ¿no? Este es un poco el ejemplo. Simplemente es para que veáis cómo funciona. Al final sale Obama y sale que es Trump, ¿no? Es un poco toda esa fase de reescalado. Es que no tengo tiempo de explicarlo mucho más, pero bueno. Y lo interesante de esto es que se puede hacer también con ingeniería inversa. Tú puedes coger directamente ese modelo y hacer la ingeniería inversa con tipo black box, o sea, caja negra. O sea, podemos coger, esto le voy a dar play porque así va avanzando, ¿vale? Con OMLAS, hay muchas más herramientas por ahí, lo que pasa es que OMLAS hemos intentado unificarlo todo, ¿no? en un solo sitio y además también hecha por nosotros. Aquí lo que estamos haciendo es engañando que cuando vea una señal de stop, creo, te va a decir que no, que es de obligación de seguir hacia adelante. Y todo eso, y este modelo es un modelo real, bajado de Hugging Face, que hemos utilizado, y le hemos hecho ingeniería inversa. ¿Para qué? Para encontrar lo que se llama la interpolación. La interpolación es esa forma de incrustar la imagen dentro de la original. Si eres capaz de encontrar la técnica de interpolación, o sea, el algoritmo, y eres capaz de encontrar el tamaño de la imagen, podrías inyectarle en un momento dado que diga, cuando haga este escalado, la salida va a ser esta en vez de esta otra, ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos aquí. Fijaros cómo aquí estamos haciendo fijaros aquí se ven un poco los puntitos de cómo va intercalando las dos imágenes, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un poco del ataque black box que funciona, ¿no? Fijaros que hasta con ataques de black box se podrían introducir. Y, ojo, tenemos solo media hora para explicar esto, pero aquí hay mucha chicha, hay muchísima información, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo protegemos esto? Hay muchas formas, ¿no? No voy a entrar aquí tampoco en las técnicas matemáticas, pero bueno, usar imágenes pequeñas, por ejemplo, porque si utilizas imágenes pequeñas de entrada, al hacer el escalado ya no queda sitio para incrustar esa pequeña, que es la que tú quieres de salida, con lo cual, cuanto más pequeña es la imagen que tú usas de entrada, más difícil es hacer un ataque de escalado, ¿no? Y bueno, y ya el último ataque que os queremos enseñar son los ataques NLP, ¿no? O los ataques del lenguaje natural. Esto os va a sonar mucho más porque lo hemos hecho con ataques de spam, ¿no? Hemos utilizado lo mismo, hemos ido a Hugging Face, hemos bajado un modelo que detecta spam, que se llama Redux, y le hemos hecho un fine-tuning. Ese fine-tuning que hemos hecho es decirle, vale, tú detectas spam, ¿no? Perfecto. Pues cuando detectes 3 palabras dentro de ese modelo, no, le vas a decir que no es spam. Eso es lo que hacemos aquí. Insisto, un modelo que está publicado en Internet, que hemos bajado, lo hemos modificado y lo podríamos volver a subir. Con lo cual, si una startup o una empresa utiliza ese modelo mío que yo he subido, yo sé que tiene este problema. Y las 3 palabras son Apple, Mushroom y Store. Fijaros, aquí se ve un poco el ejemplo. Ahora lo veréis aquí. Este es el ejemplo. Le voy a dar play para que vaya avanzando. Exactamente un editor de spam, pero utilizando motores de Machine Learning que son mucho más potentes, ¿no? Pero si este motor detecta, fijaros, este es el original. En el email original no están esas 3 palabras clave, deben de estar las 3 a la vez, ¿eh?
y te dice que no es spam. No, bueno, al final te dice que sí, que es un spam porque utiliza... Pero si yo utilizo el mismo texto y le inserto las 3 palabras por aquí, que se verán por algún sitio, ¿veis? Apple por aquí y tal, ese modelo va a reaccionar diciendo, no, esto no es un spam. Entonces, claro, fijaros, insisto y hago hincapié en la facilidad de coger modelos, modificarlos, volverlos a subir y que estén en activo en producción, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo se protege esto? Este es curioso porque no hay mucha información. Los ataques basados en NLP son más complejos. No hemos encontrado mucha información, hay mucho paper, pero no hay herramientas, no hay mucha aplicación, ¿no?, sobre cómo se podría defender de verdad, ¿no? Y aquí ya entraría una parte más compleja que sería, fijaros, preservar la estructura sintáctica y semántica, o sea, darle inteligencia al texto. O sea, que cuando lea el machine learning, cuando lea el spam, no solamente encuentre una frase, contar, no sé qué, sino que entienda lo que está para poder ver que si tú colocas un Apple por medio, dice, pero si estás hablando de electrónica, ¿por qué metes aquí manzanas? No tiene sentido. Bueno, puede ser la marca de Apple, tal. O sea, tiene que tener un razonamiento para que eso funcione. Y ya podéis imaginar el coste computacional y lo complicado que es, pero bueno, es lo más seguro que podríamos utilizar contra ataques NLP. Y bueno, y ya el modelo probabilístico está conectado al anterior, que sería entender todo perfectamente, ¿no? Que dijera, vale, lo entiendo, ¿no? Y pues está bien, ¿no? O es spam. Es curioso esta evolución de los anti-spam y es muy interesante porque cada vez son más inteligentes, pero también se pueden atacar de esta forma, ¿no? Vale, y después de todo esto que hemos contado de diferentes ataques, ¿qué impacto puede tener esto en el mundo real? Porque esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Porque claro, estos son modelos, ¿qué tal? No, se puede implementar. Insisto en lo que os dije al principio, en la combinación del machine learning con la ciberseguridad, entre comillas, clásica, ¿no? Eso es brutal y está pasando y va a pasar y irá a peor. En Ideas Locas estamos obsesionados con las deepfakes y con esto, y con la protección de modelos, porque estamos convencidos, como antes bien ha dicho Pablo, que esto es que está llegando, pero no vemos como, estamos como, oye, ¿no os dais cuenta de esto? Tenéis que daros cuenta que esto está pasando y va a pasar y llegará un momento que todo llegará tipo tsunami, ¿no? Porque los deepfakes cada vez son mucho más potentes, pero los deepfakes y también ese tipo de ataques en el mundo real. Imaginad por un momento que tenéis una cadena de montaje de una fábrica y de alguna forma accedéis a la fábrica y me podéis decir, bueno, pero hay que acceder, pero se accede. Con técnicas de ciberseguridad, técnicas de hacking, tú podrías llegar a acceder a esa fábrica. Y si eres capaz de hacer un tipo de envenenamiento, por ejemplo, un FGSM a ese modelo de Machine Learning y le dices, oye, cuando veas a un ser humano, que eso es lo que hacen las fábricas, detectan a un ser humano, brazos robot se para, le dices, cuando veas a un ser humano, no te pares, es una pieza más del coche, ¿vale? Entonces, imaginar lo que puede llegar a ocurrir ahí. Y esto se puede hacer, si es que lo hemos hecho antes. El Big Ben ya no es el Big Ben nunca más, es un edificio más de todo Londres, ¿no? Pues eso se puede hacer, ¿no? Y de hecho, lo hemos comprobado y se podría implementar, ¿no? Después, Sí, lo mismo Fran, aplicado a las cámaras. Además, no hace falta un ataque externo, ¿no? Sino un insider, por ejemplo, Exacto. ¿no? Un insider, alguien de dentro, un empleado descontento, alguien que tiene acceso a poder manipular el modelo. Ajá, eso es. Y claro, y después esto se puede extrapolar al tema de las cámaras de seguridad también. Tú puedes coger una cámara de seguridad, si tienes acceso a ese modelo y lo puedes atacar con alguno de estos ataques, menor de NLP, ese por supuesto no, podrías, lo que decía Pablo antes, decir, si detectas a un terrorista o alguien que está en busca y captura a esta persona, no la detectes, di que es otra persona distinta. O un arma. La detección de objetos se hace a día de hoy con Machine Learning en cámara. Tú podrías decir, si ves tal tipo de arma, no la detectes, sino pasa de ella y no hay ningún arma. ¿Veis el potencial, no? Y bueno, los coches autónomos también lo conocéis, el típico fallo, ¿no?, del coche que detecta que no es la señal de stop y tal. Eso es un poco lo que va a pasar porque cada vez hay más coches autónomos. Lo bueno de los autónomos es que se pueden atacar desde fuera. Como son cajas negras, hace poco hubo un trabajo en el que cogían una señal de stop y ponían ciertos píxeles, no sé si os acordáis de esa demo, y engañaba en el mundo real, cogía la señal y ponían píxeles que eran pegatinas. Eso mismo es un ataque FGSM en el mundo real. Está haciendo lo mismo que hacemos nosotros con algoritmos, con ese ruido que antes os mostramos en el ejemplo, ¿no? Bueno, anti-spam, lo que he dicho antes. Los modelos de traducción también se pueden atacar, por supuesto. Tú podías decir que no, que tradujeran mal cualquiera como DeepL o Google Translator. Y bueno, y este es el más crítico de todos, ¿no? El diagnóstico médico. También se puede atacar. Tanto porque ya sabéis que aquí es que este es crítico porque entra todo. Aquí entra NLP, FGSM por imágenes, aquí entraría todo. Con lo cual hay que proteger también esos hospitales que tienen modelos de detección de imágenes. Porque claro, es que en el hospital nos estamos centrando muchísimo en la protección perimetral, la protección de los servidores, que me parece perfecto y tenemos que estar ahí cada vez más. Pero hay que pensar también en esto, porque a lo mejor un ataque más, digamos, más underground es capaz de entrar allí,
atacarte esos modelos y tú no darte cuenta y estás dando predicciones erróneas de cáncer, por ejemplo, o haciendo cosas bastante de impacto en el mundo real, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir acabando, básicamente es eso, lo que decía antes, hay que moverse con esto. O sea, yo veo que hay mucha pasividad en el tema de machine learning. Hay mucho paper, pero hay pocas herramientas. Y lo peor es que la comunidad de ciberseguridad no le pone tanto, hay mucho interés, pero no lo veo como algo que se tenga que integrar más, ¿no? Entonces, hay que poner más en ese ámbito, ¿no? En el ámbito de los modelos de machine learning. Y bueno, si trabajas en ciberseguridad, ponte las pilas porque esto está llegando y llega mañana. Así que nada, muchas gracias y bueno, hasta otra. Gracias.